En los vastos llanos del suroeste americano, donde el crepúsculo tiñe de rojo las piedras y el viento arrastra memorias antiguas como polvo entre los cactus, vivía un hombre que había olvidado su voz. Nadie en kilómetros a la redonda lo había oído hablar. Algunos decían que era porque había hecho un voto sagrado. Otros, que su alma había quedado atrapada en la garganta el día que perdió todo lo que amaba. Pero nadie conocía la verdad. Solo sabían que aquel apache solitario, de mirada firme y pasos ligeros, no era un hombre común. Lo llamaban Nube Silente. Vivía al borde de la reserva, en una choza de adobe vieja, con muros que parecían mantenerse en pie solo por respeto al pasado. Allí dormía con su cuchillo, su arco y su memoria rota. Durante el día, trabajaba la tierra con manos callosas, reparaba cueros, tallaba figuras en madera. Pero por la noche se quedaba quieto, mirando las estrellas, como si esperara una señal que nunca llegaba. Solo los animales salvajes eran sus confidentes, y el desierto, su confesor. Nube Silente no siempre fue así. Antes fue guerrero, fue esposo, fue padre, o eso creía. Lo último que recordaba con claridad era el humo de una cabaña incendiada y el llanto de una mujer llevada a la fuerza por hombres blancos, con cruces bordadas en los sombreros. Habían dicho que venían a cristianizar a los salvajes, pero lo que trajeron fue muerte. Desde aquella noche maldita, eligió el silencio como única compañía. Nunca más alzó la voz, nunca más miró atrás. Y sin embargo, el destino, terco como el viento del desierto, no olvida. Una madrugada justo antes del canto del primer coyote, Nube Silente sintió algo. No fue un ruido, sino un estremecimiento en la tierra, como si el suelo susurrara su nombre. Salió con el arco al hombro, guiado solo por su instinto. La luz aún no rompía del todo, pero alcanzaba para distinguir lo improbable. Una niña, de no más de 7 años, sola en la arena, caminando tambaleante. Sus pies descalzos estaban llenos de espinas. Su vestido era un trapo sucio y sus ojos, demasiado grandes para su rostro, parecían contener siglos de miedo. Él se acercó con cautela. Ella no habló, él tampoco. Se quedaron mirándose como dos viejos conocidos que se reencuentran sin entender por qué. Y fue entonces cuando la vio. Una serpiente de cascabel, gruesa como su antebrazo, enroscada tras una piedra, lista para atacar. Todo sucedió en segundos. El cuerpo de Nube Silente se movió por reflejo, no por pensamiento. Su brazo se convirtió en arco, su mano en rayo. La flecha cruzó el aire y atravesó el cráneo de la serpiente justo cuando su cola vibraba como una amenaza ancestral. La niña no gritó, solo lo miró con una mezcla de sorpresa y reconocimiento, como si supiera que él llegaría, como si supiera que la protegería. Él la alzó en brazos, pesaba poco. Su piel ardía por la fiebre, sus labios estaban agrietados. Pero lo que más lo perturbó fue el dije que colgaba de su cuello. Una pequeña figura de madera con el símbolo de su clan. Uno que él mismo había tallado. Hace 7 años. Su corazón, endurecido como piedra volcánica, tembló por dentro. No lo dijo en voz alta porque no podía. Pero su pecho gritó una palabra que no se atrevía a pensar. Hija. La llevó a su choza. La acostó en su manta más limpia. Preparó una infusión con hojas de gobernadora y raíces de yuca. La cubrió. Le limpió los pies. La observó dormir con esa mezcla de ternura y miedo que solo siente quien ha amado y perdido. Y cuando por fin cerró los ojos esa noche, soñó. Por primera vez en años, soñó con una mujer de cabellos negros, con un rostro que el tiempo no pudo borrar. Soñó con su vientre redondo, con una niña recién nacida que lloraba bajo la luna, mientras una voz le decía en su lengua apache, la sangre regresa, el silencio será roto. Al despertar, el amanecer cubría el desierto con tonos de fuego. La niña dormía, pero su pecho subía y bajaba con más fuerza.
Afuera, una huella fresca en la tierra indicaba que alguien más la había estado siguiendo, y no con buenas intenciones. Nube Silente supo que no estaba solo, y que si ella era lo que creía, entonces tendría que romper su juramento de silencio, porque la guerra aún no había terminado. El sol ya estaba alto cuando la niña abrió los ojos. En la penumbra de la choza, parpadeó desorientada, como si despertara en un mundo desconocido. El techo de madera, las paredes de barro agrietado, el suave aroma a resina quemada. Todo era nuevo para ella. Y sin embargo, no pareció asustada. No gritó. No pidió ayuda. Solo miró al apache con la misma intensidad con la que él la observaba. Nube Silente se agachó con cautela, manteniendo cierta distancia. No quería asustarla. Llevaba en sus manos un pequeño cuenco de barro con caldo de maíz y raíces. Ella dudó por un segundo, hasta que su estómago gruñó con fuerza. Comió con lentitud, sin apartar la vista de su salvador. Él no habló. Solo asintió, aprobando su valentía silenciosa. Cuando terminó, Nube Silente se acercó con delicadeza al dije que colgaba de su cuello. No lo tocó, solo lo miró. La niña se lo sostuvo con sus manos pequeñas, como si supiera que él necesitaba verlo de cerca. Era una figura de madera tallada, una espiral con un ave en el centro. No cualquier ave, era el símbolo de su clan, los que hablaban con el halcón. Él recordaba esa figura, era única, tallada por sus propias manos cuando su mujer esperaba un hijo. Un regalo para su primogénito, que nunca conoció. El mismo colgante que desapareció junto a ella el día que el cielo se volvió rojo. ¿Cómo había llegado ese símbolo al cuello de esa niña? Nube Silente sintió un temblor recorrer su espalda. No fue miedo, fue memoria. El regreso de algo que había enterrado tan profundo que ya no creía posible recuperarlo. Esa niña no era cualquier niña. Algo dentro de él lo sabía, y aunque no tenía pruebas, su corazón, endurecido por el tiempo, comenzaba a agrietarse ante esa verdad imposible. La niña jugó con el dije entre sus dedos mientras hablaba por primera vez. Mi mamá me dijo que si me pasaba algo, que buscara al hombre de la montaña, al que no hablaba pero veía con el corazón. Nube Silente sintió como si el tiempo se detuviera. La voz de la niña era suave, pero clara. No había confusión en sus palabras, no era un delirio. Alguien le había dicho exactamente eso, que lo buscara a él. Y solo una persona podía haber dicho eso. Ella, la mujer que creyó muerta, la madre de la niña, su esposa. La niña bajó la mirada. Ella me dijo que no confiara en los hombres con cruces, que huya si los veo. ¿Usted es un apache? Él asintió. ¿Usted también huye de ellos? El apache guardó silencio, pero su mirada lo dijo todo. Se levantó lentamente. Fue hasta un rincón de la choza y sacó un trozo de piel de ciervo donde guardaba objetos del pasado. Una trenza de cabello negro, una piedra roja y un pañuelo bordado. Le mostró la piedra a la niña. Ella la tocó y sus ojos se iluminaron. Mi mamá tenía una igual, susurró. Decía que era de alguien que la amó de verdad. Nube Silente sintió que algo se quebraba dentro de él. Esa piedra era parte de un par. Él había guardado una y su mujer la otra. Un símbolo de unión más allá del tiempo y la muerte. Si la niña la reconocía, entonces todo era real. No una fantasía, no una coincidencia. Ella era su sangre, su hija. Afuera, el viento sopló con fuerza. Los animales en el monte se agitaron. El caballo de Nube relinchó inquieto. Algo se acercaba. No era una tormenta, era una amenaza. Instinto apache. Lo sintió en los huesos. El tipo de sensación que no necesita explicación. La niña lo notó también. ¿Van a venir?, preguntó con miedo. ¿Los del sombrero negro? Él se acercó a la pared, quitó la manta que la cubría y reveló un compartimento oculto con armas antiguas. Flechas, cuchillos, un arco tallado con símbolos de guerra. Tomó uno de ellos.
Su expresión era la de un hombre que volvía a ponerse una armadura olvidada. La niña tembló. Mi mamá no volvió. Estaba con otros hombres. ¿Usted va a buscarla? Nube Silente respiró hondo. No respondió con palabras, solo extendió su mano. Ella la tomó con confianza absoluta. En sus ojos había la misma fuerza que él había visto, una vez, en los ojos de su mujer. Ahora sabía 3 cosas: que no podía seguir callando, que el pasado no estaba enterrado y que el peligro estaba más cerca de lo que imaginaban. Y mientras la niña dormía esa noche por segunda vez bajo su techo, él salió al desierto a observar el cielo. Una estrella fugaz cruzó sobre su cabeza. El silencio estaba llegando a su fin. Mientras la niña dormía envuelta en la manta de piel, Nube Silente se adentró en la oscuridad del desierto, como si regresara a un viejo campo de batalla. No llevaba antorchas ni linternas, solo sus ojos entrenados por años de caza, sus pies ligeros sobre la arena y el arco colgado al hombro como una parte más de su cuerpo. En el horizonte, las estrellas marcaban la ruta que sus ancestros alguna vez caminaron. Pero aquella noche no buscaba caza ni respuestas espirituales. Buscaba rastros, y los encontró. A un par de kilómetros al este, cerca del cauce seco de un arroyo, las pisadas eran frescas, no de animales, sino de hombres, pesadas, rudas, en grupo, 4 pares, todos de botas con suela dura. El tipo de huella que deja a alguien que no teme ser detectado porque cree que nadie se atreverá a enfrentarlo. Junto a una roca, vio algo más: una colilla de cigarro y una cruz metálica tirada en la arena, como un trofeo olvidado. Su mirada se endureció. Las cruces, no era la primera vez que las veía. Durante años, aquel símbolo había significado solo una cosa: violencia disfrazada de fe. Hombres blancos con sombreros anchos, Biblias en la mano izquierda y látigos en la derecha. Se hacían llamar redentores. Decían traer la palabra de Dios, pero traían fuego, abusos, raptos. Se apropiaban de las tierras y de las vidas. Y a veces, como en el caso de su mujer, también de las entrañas. Volvió a la choza al amanecer. La niña estaba despierta, sentada junto al fuego, jugando con piedras como si fueran muñecas. Cuando lo vio entrar, corrió hacia él con una naturalidad que desarmó su pecho. Le abrazó la pierna sin miedo. Él la acarició por primera vez, con manos torpes, como quien toca algo sagrado sin saber si tiene derecho a hacerlo. El día transcurrió lento, pero la tensión crecía. Por la tarde, un cuervo sobrevoló el tejado graznando de forma inquieta. El caballo se revolvía inquieto. La niña también lo sintió. ¿Van a venir por mí?, preguntó en voz baja, con los ojos fijos en la puerta. Él se agachó, tomó un puñado de tierra y la dejó caer lentamente entre sus dedos. Era una forma de leer el viento, la humedad, el movimiento. La tierra le hablaba, y esta vez le dijo que sí. Venían, y vendrían con rabia. A unas millas de allí, 4 hombres a caballo cabalgaban sin prisa pero sin pausa. No usaban uniformes del ejército. Tampoco eran rancheros comunes. Tenían el aspecto de quienes saben que la ley no los persigue porque la compraron hace tiempo. El líder, un hombre de mediana edad con barba desprolija y una cruz grande colgando del cuello, iba masticando tabaco mientras escupía entre frases. La mocosa no pudo haber ido muy lejos, apenas caminaba, y si alguien la recogió, debe ser uno de esos apaches del monte. Con suerte, aún tiene al bebé también, dijo, refiriéndose a la niña como si fuese una res vacía de alma. ¿Y la mujer?, preguntó otro. El líder escupió de nuevo. La dejé como ejemplo. Si alguien encuentra el cuerpo, entenderá lo que pasa cuando se huye con lo que no le pertenece. Uno de los más jóvenes se incomodó. «¿Pero señor? ¿Y si ese apache no está solo? ¿Y si?» Un bofetón lo cayó. «No estamos en tierras de ellos», rugió el líder. «Esta tierra es de Dios y de quien la trabaje. Y si ese indio quiere proteger lo que es nuestro, tendrá que pagar con su pellejo».
Los otros no dijeron nada. Sabían que el odio de su jefe no tenía límites. Años atrás, él mismo había dirigido un grupo de misión civilizadora que arrasó varias aldeas apaches bajo el pretexto de salvar almas. En el fondo, solo le interesaba el control. La cruz era su escudo, la sangre en sus botas, su firma. Esa noche, mientras la niña dormía con el dije apretado entre sus dedos, Nube Silente tomó una decisión. En el fondo de su corazón aún latía el guerrero. No el asesino, no el vengador, sino el protector, el padre. Apretó el arco en su mano, talló una flecha nueva, encendió un fuego ritual con salvia y cedro, y se pintó el rostro con barro rojo. Si aquellos hombres volvían por la niña, no encontrarían a un hombre derrotado. Encontrarían al guardián del silencio, dispuesto a romperlo todo, incluso su propia alma, por salvarla. Y mientras los jinetes se acercaban bajo la luna menguante, él miró hacia el cielo estrellado y murmuró sin voz: «Que los ancestros me guíen». El amanecer encontró al guerrero de pie, inmóvil como una estatua frente a su choza. El rostro cubierto de pintura roja y negra, el pecho desnudo marcado con las cicatrices del tiempo y las batallas. En su mano derecha, el arco tensado con una flecha afilada. En su izquierda, un pequeño amuleto de plumas que había pertenecido a su madre. Detrás de él, en lo profundo de la choza, la niña dormía sin saber que la historia de su linaje estaba a punto de rugir de nuevo. Nube Silente había comprendido que ya no podía esconderse tras su voto, que el silencio que durante años lo protegió, ahora podía convertirse en la tumba de lo poco que aún le quedaba. La niña era la continuación de su sangre, el eco de un amor que los hombres con cruces quisieron arrancar. Pero lo que nace del desierto no muere fácilmente. Resiste, lucha, grita. Y ese día, Nube Silente estaba listo para gritar con todo su ser. Al mediodía, el viento se detuvo. Fue como si el mundo contuviera la respiración antes del choque de dos tormentas. Entonces lo oyó. Cascos. 4 caballos, avanzando entre la maleza con arrogancia. No se molestaban en ocultarse. Se sabían dueños de la violencia, pero lo que no sabían era que ya estaban siendo observados. Nube Silente se había colocado en lo alto de una colina cercana, entre arbustos secos y sombras de piedra. Desde allí tenía vista al sendero de acceso a su refugio. Sus ojos, entrenados para cazar ciervos y detectar víboras a metros de distancia, se clavaron en los jinetes. Eran los mismos hombres, sus rostros endurecidos por el sol, la piel curtida, los dedos siempre cerca del gatillo, y las cruces colgando de sus pechos como si fueran amuletos de inmunidad. El líder, el hombre de la barba sucia, desmontó primero. Olfateó el aire como un perro de presa. «Está cerca», murmuró. «Puedo oler el humo. El indio tiene que estar escondido por aquí». Uno de sus hombres, más joven, levantó un pañuelo manchado con sangre seca. «¿Qué haremos si tiene a la niña?», preguntó con voz temblorosa. El jefe lo miró como si la pregunta misma fuera una ofensa. «La recuperaremos, y si el bastardo se opone, le cortaremos la lengua. Aunque dudo que aún la tenga». Rieron, todos, menos el más joven. Él había visto el cuerpo de la mujer que dejaron atrás. Aún soñaba con sus ojos abiertos mirando al cielo. Sabía que lo que hacía no era justicia, pero el miedo era un collar que se aprieta con cada palabra de rebeldía. Y entonces, algo silbó en el aire. Una flecha, silenciosa como el viento, veloz como un relámpago. Impactó justo en el hombro del jinete que hablaba. Gritó y cayó del caballo, retorciéndose en la arena. Los otros 3 reaccionaron de inmediato, desenvainando sus armas. Dispararon hacia la colina sin ver exactamente de dónde venía el ataque. El desierto devolvió el eco de los disparos, pero no la presencia del enemigo. Nube Silente ya no estaba allí. Como sombra entre sombra, había descendido por otro flanco, moviéndose con la precisión de un puma.
Su siguiente flecha voló desde la grieta de una piedra y golpeó al caballo del segundo hombre. El animal cayó y arrastró consigo al jinete, que terminó atrapado bajo el cuerpo del corcel agonizante. Solo quedaban dos. El líder, furioso, giraba sobre sí mismo buscando una silueta entre los arbustos, un destello entre las piedras, pero no lo encontró. Entonces oyó el grito. No un grito humano, no una palabra. Era un rugido, profundo, ancestral, que hizo vibrar la tierra bajo sus pies. Una mezcla de dolor y rabia, de amor desgarrado y memoria tribal. Era la voz de alguien que había callado durante demasiado tiempo, y ahora hablaba con la furia de todos sus ancestros. Nube Silente apareció entre los árboles, con el arco en alto, los ojos encendidos y el pecho expandido, como si la voz de su pueblo saliera por fin a través de él. Los últimos dos jinetes no pudieron reaccionar. Una tercera flecha ya estaba en el aire, esta vez dirigida al arma del jefe. Lo desarmó, hiriéndole la mano. El apache descendió como una tormenta, cuerpo contra cuerpo. No necesitó más flechas, solo sus manos, su cuchillo y la rabia sagrada que lo impulsaba. Cuando el polvo se asentó, 3 hombres yacían en el suelo. 1 muerto, 2 inconscientes. El líder, sangrando, intentó arrastrarse como una serpiente herida, pero el apache lo tomó por el cuello y lo arrastró hasta el borde del cañón. No dijo palabra, pero su mirada hablaba por él. Te dejo vivir, para que recuerdes que aquí, el desierto tiene dueño. Y lo soltó, no al vacío, sino a la tierra. Le perdonó la vida, pero no el terror, porque sabía que hay castigos que duelen más que la muerte. Cuando volvió a su choza, encontró a la niña sentada en la entrada, abrazando el dije. Ella lo miró con asombro, y él, por primera vez en años, habló. Tú eres mi sangre. La niña sonrió. Lo sabía. La noche cayó sobre el desierto como una manta silenciosa, cubriéndolo todo con una calma que parecía mentira. Pero dentro de la choza, el aire vibraba con una emoción que ni el viento ni la luna podían borrar. Nube Silente se sentó frente al fuego. Frente a él, la niña, pequeña, con las piernas cruzadas y el dije apretado entre sus dedos, como si allí se escondiera el universo entero. No hablaban. No hacía falta. Había algo en el silencio de ambos que se parecía a la paz. Por primera vez desde aquella batalla, él podía verla. No solo como una niña perdida, sino como lo que realmente era. La niña que la vida le había devuelto. Su hija. El eco de una historia que fue interrumpida por la violencia, pero que ahora buscaba completarse. Y en los ojos de ella, oscuros como el cielo de esa noche sin luna, Nube Silente reconocía algo que no había sentido en años: esperanza. Ella fue la primera en romper el silencio. ¿Mi mamá? ¿Está en las estrellas? La pregunta lo golpeó como un rayo, directo al pecho. No supo qué responder. Miró hacia arriba. Las estrellas brillaban con fuerza. Eran miles, suspendidas en la negrura como brasas flotantes. En su niñez, su madre le enseñó que cada estrella era un ancestro vigilante, y que cuando alguien moría con el corazón abierto, su luz subía al cielo para nunca apagarse. Entonces, asintió. Sí, dijo con voz baja, áspera como si el desuso le hubiera secado las palabras. Ella te cuida desde allá. La niña sonrió con tristeza. Una lágrima le recorrió la mejilla, pero no lloró más. Solo alzó la mirada al cielo y murmuró. Ella decía que las estrellas nos hablan si aprendemos a escuchar, que cuando se quedan quietas y no titilan, es porque quieren que recordemos. El apache se quedó mirándola, impresionado. Esa era una enseñanza de su pueblo, una que su mujer había aprendido antes de marcharse con él, antes de desaparecer. Saber que se la había transmitido a su hija era como recibir un mensaje directo desde el otro mundo. Las raíces habían sobrevivido. La sabiduría no se había perdido. Y ahora, vivía en esa niña. Ella se acercó más al fuego.
Los hombres que me llevaron decían que mi mamá era una ladrona, pero ella solo quería protegernos. Ella me dijo que tú eras un guerrero, uno de verdad, que no necesitabas matar para demostrar tu valor, que el valor a veces es callar y otras es hablar. Nube Silente sintió que su garganta volvía a cerrarse. El corazón le latía como un tambor de guerra. Sí, él había callado por años, por rabia, por dolor, por vergüenza, pero ahora entendía que el silencio que lo había protegido también lo había alejado de la vida, y esa niña, su hija, había traído con su voz algo que él creía perdido: el llamado a regresar. Tu madre, dijo con dificultad, fue fuerte, valiente. Ella me salvó antes de que tú nacieras. La niña asintió, como si ya lo supiera, como si ese vínculo invisible entre los tres la hubiera preparado toda la vida para este momento. Ella me dijo que tú nunca dejaste de buscarla, que tú veías con el corazón. ¿Eso es verdad? El apache sonrió por dentro. Su rostro apenas cambió, pero algo en su mirada se volvió más cálido. En los vastos llanos del suroeste americano, donde el crepúsculo tiñe de rojo las piedras y el viento arrastra memorias antiguas como polvo entre los cactus, vivía un hombre que había olvidado su voz. Nadie en kilómetros a la redonda lo había oído hablar. Algunos decían que era porque había hecho un voto sagrado. Otros, que su alma había quedado atrapada en la garganta el día que perdió todo lo que amaba. Pero nadie conocía la verdad. Solo sabían que aquel apache solitario, de mirada firme y pasos ligeros, no era un hombre común. Lo llamaban Nube Silente. Vivía al borde de la reserva, en una choza de adobe vieja, con muros que parecían mantenerse en pie solo por respeto al pasado. Allí dormía con su cuchillo, su arco y su memoria rota. Durante el día, trabajaba la tierra con manos callosas, reparaba cueros, tallaba figuras en madera. Pero por la noche se quedaba quieto, mirando las estrellas, como si esperara una señal que nunca llegaba. Solo los animales salvajes eran sus confidentes, y el desierto, su confesor. Nube Silente no siempre fue así. Antes fue guerrero, fue esposo, fue padre, o eso creía. Lo último que recordaba con claridad era el humo de una cabaña incendiada y el llanto de una mujer llevada a la fuerza por hombres blancos, con cruces bordadas en los sombreros. Habían dicho que venían a cristianizar a los salvajes, pero lo que trajeron fue muerte. Desde aquella noche maldita, eligió el silencio como única compañía. Nunca más alzó la voz, nunca más miró atrás. Y sin embargo, el destino, terco como el viento del desierto, no olvida. Una madrugada justo antes del canto del primer coyote, Nube Silente sintió algo. No fue un ruido, sino un estremecimiento en la tierra, como si el suelo susurrara su nombre. Salió con el arco al hombro, guiado solo por su instinto. La luz aún no rompía del todo, pero alcanzaba para distinguir lo improbable. Una niña, de no más de 7 años, sola en la arena, caminando tambaleante. Sus pies descalzos estaban llenos de espinas. Su vestido era un trapo sucio y sus ojos, demasiado grandes para su rostro, parecían contener siglos de miedo. Él se acercó con cautela. Ella no habló, él tampoco. Se quedaron mirándose como dos viejos conocidos que se reencuentran sin entender por qué. Y fue entonces cuando la vio. Una serpiente de cascabel, gruesa como su antebrazo, enroscada tras una piedra, lista para atacar. Todo sucedió en segundos. El cuerpo de Nube Silente se movió por reflejo, no por pensamiento. Su brazo se convirtió en arco, su mano en rayo. La flecha cruzó el aire y atravesó el cráneo de la serpiente justo cuando su cola vibraba como una amenaza ancestral. La niña no gritó, solo lo miró con una mezcla de sorpresa y reconocimiento, como si supiera que él llegaría, como si supiera que la protegería. Él la alzó en brazos, pesaba poco. Su piel ardía por la fiebre,
Sus labios estaban agrietados, pero lo que más lo perturbó fue el dije que colgaba de su cuello. Una pequeña figura de madera con el símbolo de su clan. Uno que él mismo había tallado. Hace 7 años. Su corazón, endurecido como piedra volcánica, tembló por dentro. No lo dijo en voz alta porque no podía, pero su pecho gritó una palabra que no se atrevía a pensar. Hija. La llevó a su choza, la acostó en su manta más limpia. Preparó una infusión con hojas de gobernadora y raíces de yuca. La cubrió, le limpió los pies. La observó dormir con esa mezcla de ternura y miedo que solo siente quien ha amado y perdido. Y cuando por fin cerró los ojos esa noche, soñó. Por primera vez en años, soñó con una mujer de cabellos negros, con un rostro que el tiempo no pudo borrar. Soñó con su vientre redondo, con una niña recién nacida que lloraba bajo la luna, mientras una voz le decía en su lengua apache: la sangre regresa, el silencio será roto. Al despertar, el amanecer cubría el desierto con tonos de fuego. La niña dormía, pero su pecho subía y bajaba con más fuerza. Afuera, una huella fresca en la tierra indicaba que alguien más la había estado siguiendo, y no con buenas intenciones. Nube Silente supo que no estaba solo, y que si ella era lo que creía, entonces tendría que romper su juramento de silencio, porque la guerra aún no había terminado. El sol ya estaba alto cuando la niña abrió los ojos. En la penumbra de la choza, parpadeó desorientada, como si despertara en un mundo desconocido. El techo de madera, las paredes de barro agrietado, el suave aroma a resina quemada. Todo era nuevo para ella. Y sin embargo, no pareció asustada. No gritó. No pidió ayuda. Solo miró al apache con la misma intensidad con la que él la observaba. Nube Silente se agachó con cautela, manteniendo cierta distancia. No quería asustarla. Llevaba en sus manos un pequeño cuenco de barro con caldo de maíz y raíces. Ella dudó por un segundo, hasta que su estómago gruñó con fuerza. Comió con lentitud, sin apartar la vista de su salvador. Él no habló. Solo asintió, aprobando su valentía silenciosa. Cuando terminó, Nube Silente se acercó con delicadeza al dije que colgaba de su cuello. No lo tocó, solo lo miró. La niña se lo sostuvo con sus manos pequeñas, como si supiera que él necesitaba verlo de cerca. Era una figura de madera tallada, una espiral con un ave en el centro. No cualquier ave, era el símbolo de su clan, los que hablaban con el halcón. Él recordaba esa figura, era única, tallada por sus propias manos cuando su mujer esperaba un hijo. Un regalo para su primogénito, que nunca conoció. El mismo colgante que desapareció junto a ella el día que el cielo se volvió rojo. ¿Cómo había llegado ese símbolo al cuello de esa niña? Nube Silente sintió un temblor recorrer su espalda. No fue miedo, fue memoria. El regreso de algo que había enterrado tan profundo que ya no creía posible recuperarlo. Esa niña no era cualquier niña. Algo dentro de él lo sabía, y aunque no tenía pruebas, su corazón, endurecido por el tiempo, comenzaba a agrietarse ante esa verdad imposible. La niña jugó con el dije entre sus dedos mientras hablaba por primera vez. Mi mamá me dijo que si me pasaba algo, que buscara al hombre de la montaña, al que no hablaba pero veía con el corazón. Nube Silente sintió como si el tiempo se detuviera. La voz de la niña era suave, pero clara. No había confusión en sus palabras, no era un delirio. Alguien le había dicho exactamente eso, que lo buscara a él. Y solo una persona podía haber dicho eso. Ella, la mujer que creyó muerta, la madre de la niña, su esposa. La niña bajó la mirada. Ella me dijo que no confiara en los hombres con cruces, que huya si los veo. ¿Usted es un apache? Él asintió. ¿Usted también huye de ellos? El apache guardó silencio, pero su mirada lo dijo todo. Se levantó lentamente. Fue hasta un rincón de la choza y sacó un trozo de piel de ciervo donde guardaba objetos del pasado.
una trenza de cabello negro, una piedra roja y un pañuelo bordado. Le mostró la piedra a la niña. Ella la tocó y sus ojos se iluminaron. Mi mamá tenía una igual, susurró. Decía que era de alguien que la amó de verdad. Nube Silente sintió que algo se quebraba dentro de él. Esa piedra era parte de un par. Él había guardado una y su mujer la otra. Un símbolo de unión más allá del tiempo y la muerte. Si la niña la reconocía, entonces todo era real. No una fantasía, no una coincidencia. Ella era su sangre, su hija. Afuera, el viento sopló con fuerza. Los animales en el monte se agitaron. El caballo de Nube relinchó inquieto. Algo se acercaba. No era una tormenta, era una amenaza. Instinto apache. Lo sintió en los huesos. El tipo de sensación que no necesita explicación. La niña lo notó también. ¿Van a venir?, preguntó con miedo. ¿Los del sombrero negro? Él se acercó a la pared, quitó la manta que la cubría y reveló un compartimento oculto con armas antiguas. Flechas, cuchillos, un arco tallado con símbolos de guerra. Tomó uno de ellos. Su expresión era la de un hombre que volvía a ponerse una armadura olvidada. La niña tembló. Mi mamá no volvió. Estaba con otros hombres. ¿Usted va a buscarla? Nube Silente respiró hondo. No respondió con palabras, solo extendió su mano. Ella la tomó con confianza absoluta. En sus ojos había la misma fuerza que él había visto, una vez, en los ojos de su mujer. Ahora sabía tres cosas: que no podía seguir callando, que el pasado no estaba enterrado y que el peligro estaba más cerca de lo que imaginaban. Y mientras la niña dormía esa noche por segunda vez bajo su techo, él salió al desierto a observar el cielo. Una estrella fugaz cruzó sobre su cabeza. El silencio estaba llegando a su fin. Mientras la niña dormía envuelta en la manta de piel, Nube Silente se adentró en la oscuridad del desierto, como si regresara a un viejo campo de batalla. No llevaba antorchas ni linternas, solo sus ojos entrenados por años de caza, sus pies ligeros sobre la arena y el arco colgado al hombro como una parte más de su cuerpo. En el horizonte, las estrellas marcaban la ruta que sus ancestros alguna vez caminaron. Pero aquella noche no buscaba caza ni respuestas espirituales. Buscaba rastros, y los encontró. A un par de kilómetros al este, cerca del cauce seco de un arroyo, las pisadas eran frescas, no de animales, sino de hombres, pesadas, rudas, en grupo, 4 pares, todos de botas con suela dura. El tipo de huella que deja a alguien que no teme ser detectado porque cree que nadie se atreverá a enfrentarlo. Junto a una roca, vio algo más, una colilla de cigarro y una cruz metálica tirada en la arena, como un trofeo olvidado. Su mirada se endureció. Las cruces, no era la primera vez que las veía. Durante años, aquel símbolo había significado solo una cosa: violencia disfrazada de fe. Hombres blancos con sombreros anchos, Biblias en la mano izquierda y látigos en la derecha. Se hacían llamar redentores. Decían traer la palabra de Dios, pero traían fuego, abusos, raptos. Se apropiaban de las tierras y de las vidas. Y a veces, como en el caso de su mujer, también de las entrañas. Volvió a la choza al amanecer. La niña estaba despierta, sentada junto al fuego, jugando con piedras como si fueran muñecas. Cuando lo vio entrar, corrió hacia él con una naturalidad que desarmó su pecho. Le abrazó la pierna sin miedo. Él la acarició por primera vez, con manos torpes, como quien toca algo sagrado sin saber si tiene derecho a hacerlo. El día transcurrió lento, pero la tensión crecía. Por la tarde, un cuervo sobrevoló el tejado graznando de forma inquieta. El caballo se revolvía inquieto. La niña también lo sintió. ¿Van a venir por mí?, preguntó en voz baja, con los ojos fijos en la puerta. Él se agachó, tomó un puñado de tierra y la dejó caer lentamente entre sus dedos. Era una forma de leer el viento, la humedad, el movimiento. La tierra le hablaba, y esta vez le dijo que sí.
venían, y vendrían con rabia. A unas millas de allí, 4 hombres a caballo cabalgaban sin prisa pero sin pausa. No usaban uniformes del ejército. Tampoco eran rancheros comunes. Tenían el aspecto de quienes saben que la ley no los persigue porque la compraron hace tiempo. El líder, un hombre de mediana edad con barba desprolija y una cruz grande colgando del cuello, iba masticando tabaco mientras escupía entre frases. La mocosa no pudo haber ido muy lejos, apenas caminaba, y si alguien la recogió, debe ser uno de esos apaches del monte. Con suerte, aún tiene al bebé también, dijo, refiriéndose a la niña como si fuese una res vacía de alma. ¿Y la mujer?, preguntó otro. El líder escupió de nuevo. La dejé como ejemplo. Si alguien encuentra el cuerpo, entenderá lo que pasa cuando se huye con lo que no le pertenece. Uno de los más jóvenes se incomodó. «Pero señor, ¿y si ese apache no está solo? ¿Y si?» Un bofetón lo cayó. «No estamos en tierras de ellos», rugió el líder. «Esta tierra es de Dios y de quien la trabaje. Y si ese indio quiere proteger lo que es nuestro, tendrá que pagar con su pellejo». Los otros no dijeron nada. Sabían que el odio de su jefe no tenía límites. Años atrás, él mismo había dirigido un grupo de misión civilizadora que arrasó varias aldeas apaches bajo el pretexto de salvar almas. En el fondo, solo le interesaba el control. La cruz era su escudo, la sangre en sus botas, su firma. Esa noche, mientras la niña dormía con el dije apretado entre sus dedos, Nube Silente tomó una decisión. En el fondo de su corazón aún latía el guerrero. No el asesino, no el vengador, sino el protector, el padre. Apretó el arco en su mano, talló una flecha nueva, encendió un fuego ritual con salvia y cedro, y se pintó el rostro con barro rojo. Si aquellos hombres volvían por la niña, no encontrarían a un hombre derrotado. Encontrarían al guardián del silencio, dispuesto a romperlo todo, incluso su propia alma, por salvarla. Y mientras los jinetes se acercaban bajo la luna menguante, él miró hacia el cielo estrellado y murmuró sin voz: «Que los ancestros me guíen». El amanecer encontró al guerrero de pie, inmóvil como una estatua frente a su choza. El rostro cubierto de pintura roja y negra, el pecho desnudo marcado con las cicatrices del tiempo y las batallas. En su mano derecha, el arco tensado con una flecha afilada. En su izquierda, un pequeño amuleto de plumas que había pertenecido a su madre. Detrás de él, en lo profundo de la choza, la niña dormía sin saber que la historia de su linaje estaba a punto de rugir de nuevo. Nube Silente había comprendido que ya no podía esconderse tras su voto, que el silencio que durante años lo protegió, ahora podía convertirse en la tumba de lo poco que aún le quedaba. La niña era la continuación de su sangre, el eco de un amor que los hombres con cruces quisieron arrancar. Pero lo que nace del desierto no muere fácilmente. Resiste, lucha, grita. Y ese día, Nube Silente estaba listo para gritar con todo su ser. Al mediodía, el viento se detuvo. Fue como si el mundo contuviera la respiración antes del choque de 2 tormentas. Entonces lo oyó. Cascos. 4 caballos, avanzando entre la maleza con arrogancia. No se molestaban en ocultarse. Se sabían dueños de la violencia, pero lo que no sabían era que ya estaban siendo observados. Nube Silente se había colocado en lo alto de una colina cercana, entre arbustos secos y sombras de piedra. Desde allí tenía vista al sendero de acceso a su refugio. Sus ojos, entrenados para cazar ciervos y detectar víboras a metros de distancia, se clavaron en los jinetes. Eran los mismos hombres, sus rostros endurecidos por el sol, la piel curtida, los dedos siempre cerca del gatillo, y las cruces colgando de sus pechos como si fueran amuletos de inmunidad. El líder, el hombre de la barba sucia, desmontó primero. Olfateó el aire como un perro de presa. «Está cerca», murmuró. «Puedo oler el humo. El indio tiene que estar escondido por aquí». Uno de sus hombres, más joven,
Levantó un pañuelo manchado con sangre seca. ¿Qué haremos si tiene a la niña?, preguntó con voz temblorosa. El jefe lo miró como si la pregunta misma fuera una ofensa. La recuperaremos, y si el bastardo se opone, le cortaremos la lengua. Aunque dudo que aún la tenga. Rieron. Todos, menos el más joven. Él había visto el cuerpo de la mujer que dejaron atrás. Aún soñaba con sus ojos abiertos mirando al cielo. Sabía que lo que hacía no era justicia, pero el miedo era un collar que se aprieta con cada palabra de rebeldía. Y entonces, algo silbó en el aire. Una flecha, silenciosa como el viento, veloz como un relámpago. Impactó justo en el hombro del jinete que hablaba. Gritó y cayó del caballo, retorciéndose en la arena. Los otros 3 reaccionaron de inmediato, desenvainando sus armas. Dispararon hacia la colina sin ver exactamente de dónde venía el ataque. El desierto devolvió el eco de los disparos, pero no la presencia del enemigo. Nube Silente ya no estaba allí. Como sombra entre sombra, había descendido por otro flanco, moviéndose con la precisión de un puma. Su siguiente flecha voló desde la grieta de una piedra y golpeó al caballo del segundo hombre. El animal cayó y arrastró consigo al jinete, que terminó atrapado bajo el cuerpo del corcel agonizante. Solo quedaban 2. El líder, furioso, giraba sobre sí mismo buscando una silueta entre los arbustos, un destello entre las piedras, pero no lo encontró. Entonces oyó el grito. No un grito humano, no una palabra. Era un rugido, profundo, ancestral, que hizo vibrar la tierra bajo sus pies. Una mezcla de dolor y rabia, de amor desgarrado y memoria tribal. Era la voz de alguien que había callado durante demasiado tiempo, y ahora hablaba con la furia de todos sus ancestros. Nube Silente apareció entre los árboles, con el arco en alto, los ojos encendidos y el pecho expandido, como si la voz de su pueblo saliera por fin a través de él. Los últimos 2 jinetes no pudieron reaccionar. Una tercera flecha ya estaba en el aire, esta vez dirigida al arma del jefe. Lo desarmó, hiriéndole la mano. El apache descendió como una tormenta, cuerpo contra cuerpo. No necesitó más flechas, solo sus manos, su cuchillo y la rabia sagrada que lo impulsaba. Cuando el polvo se asentó, 3 hombres yacían en el suelo. 1 muerto, 2 inconscientes. El líder, sangrando, intentó arrastrarse como una serpiente herida, pero el apache lo tomó por el cuello y lo arrastró hasta el borde del cañón. No dijo palabra, pero su mirada hablaba por él. Te dejo vivir, para que recuerdes que aquí, el desierto tiene dueño. Y lo soltó, no al vacío, sino a la tierra. Le perdonó la vida, pero no el terror, porque sabía que hay castigos que duelen más que la muerte. Cuando volvió a su choza, encontró a la niña sentada en la entrada, abrazando el dije. Ella lo miró con asombro, y él, por primera vez en años, habló. Tú eres mi sangre. La niña sonrió. Lo sabía. La noche cayó sobre el desierto como una manta silenciosa, cubriéndolo todo con una calma que parecía mentira. Pero dentro de la choza, el aire vibraba con una emoción que ni el viento ni la luna podían borrar. Nube Silente se sentó frente al fuego. Frente a él, la niña, pequeña, con las piernas cruzadas y el dije apretado entre sus dedos, como si allí se escondiera el universo entero. No hablaban. No hacía falta. Había algo en el silencio de ambos que se parecía a la paz. Por primera vez desde aquella batalla, él podía verla. No solo como una niña perdida, sino como lo que realmente era. La niña que la vida le había devuelto. Su hija. El eco de una historia que fue interrumpida por la violencia, pero que ahora buscaba completarse. Y en los ojos de ella, oscuros como el cielo de esa noche sin luna, Nube Silente reconocía algo que no había sentido en años: esperanza. Ella fue la primera en romper el silencio. ¿Mi mamá? ¿Está en las estrellas? La pregunta lo golpeó como un rayo, directo al pecho. No supo qué responder.
Miró hacia arriba. Las estrellas brillaban con fuerza. Eran miles, suspendidas en la negrura como brasas flotantes. En su niñez, su madre le enseñó que cada estrella era un ancestro vigilante y que cuando alguien moría con el corazón abierto, su luz subía al cielo para nunca apagarse. Entonces, asintió. Sí, dijo con voz baja, áspera como si el desuso le hubiera secado las palabras. Ella te cuida desde allá. La niña sonrió con tristeza. Una lágrima le recorrió la mejilla, pero no lloró más. Solo alzó la mirada al cielo y murmuró. Ella decía que las estrellas nos hablan si aprendemos a escuchar, que cuando se quedan quietas y no titilan, es porque quieren que recordemos. El apache se quedó mirándola, impresionado. Esa era una enseñanza de su pueblo, una que su mujer había aprendido antes de marcharse con él, antes de desaparecer. Saber que se la había transmitido a su hija era como recibir un mensaje directo desde el otro mundo. Las raíces habían sobrevivido. La sabiduría no se había perdido. Y ahora vivía en esa niña. Ella se acercó más al fuego. Los hombres que me llevaron decían que mi mamá era una ladrona, pero ella solo quería protegernos. Ella me dijo que tú eras un guerrero, uno de verdad, que no necesitabas matar para demostrar tu valor, que el valor a veces es callar y otras es hablar. Nube Silente sintió que su garganta volvía a cerrarse. El corazón le latía como un tambor de guerra. Sí, él había callado por años, por rabia, por dolor, por vergüenza. Pero ahora entendía que el silencio que lo había protegido también lo había alejado de la vida. Y esa niña, su hija, había traído con su voz algo que él creía perdido: el llamado a regresar. Tu madre, dijo con dificultad, fue fuerte, valiente. Ella me salvó antes de que tú nacieras. La niña asintió, como si ya lo supiera, como si ese vínculo invisible entre los tres la hubiera preparado toda la vida para este momento. Ella me dijo que tú nunca dejaste de buscarla, que tú veías con el corazón. ¿Eso es verdad? El apache sonrió por dentro. Su rostro apenas cambió, pero algo en su mirada se volvió más cálido. Se quitó el colgante de piedra que llevaba en su cuello, el que hacía juego con el de la niña, y se lo ofreció. Ella lo tocó con cuidado, como quien toca una reliquia sagrada. Ahora estás completa, susurró él. ¿Y tú?, preguntó ella. Él se quedó en silencio, pero esta vez no por miedo ni por dolor, sino porque no necesitaba decirlo. Sí, ahora él también estaba completo. Lo que la muerte intentó quebrar, la sangre lo había restaurado. Esa noche, durmieron bajo el mismo techo, separados por una manta, pero unidos por algo mucho más profundo. Y mientras la niña respiraba tranquila, Nube Silente salió una vez más a observar las estrellas. Pero no estaba solo. La niña lo siguió en silencio y se sentó a su lado. ¿Sabes contar historias?, preguntó. Él asintió. ¿Con palabras? Ella insistió. Él la miró y por primera vez en mucho tiempo sonrió de verdad. Con estrellas. Y empezó a señalar las constelaciones, una por una, como si fuera un mapa sagrado. Ella lo imitó, y juntos tejieron historias en el cielo, sobre halcones, serpientes, flores eternas y guerreros sin voz. Pero muy pronto, el fuego del pasado volvería a arder, porque los hombres con cruces no sabían aceptar la derrota, y algo peor estaba en camino. El amanecer se levantó lento, pintando el desierto con tonos rojizos y naranjas. El calor aún no quemaba, pero la luz ya hería los ojos. Nube Silente y la niña despertaron con el mismo presentimiento. Algo estaba cambiando. Una energía distinta vibraba en el aire. No era amenaza inmediata, pero sí una llamada. Algo los estaba guiando. Después de un desayuno sencillo, el guerrero apache preparó sus cosas: un cuchillo envuelto en cuero, un poco de agua, raíces secas y el colgante que había llevado por años.
Miró a la niña y le ofreció la mano. No dijo nada. Solo la miró como un padre que ha tomado una decisión. Ella no dudó. Caminó junto a él con esa naturalidad de quien sabe que el destino se cumple caminando. El trayecto fue silencioso. Pasaron por matorrales resecos, piedras marcadas por el sol y lugares donde solo los coyotes se atrevían a dormir. Nube Silente iba guiado por sus sueños, por la estrella que lo había visitado días atrás, por los ecos de su corazón, hasta que llegaron. Era un claro entre montículos de tierra. Allí, la tierra había sido removida recientemente. El fuego había arrasado la vegetación y ennegrecido las piedras. Y entre las cenizas, restos. Fragmentos de tela, una sandalia calcinada, un pedazo de cinta con una flor bordada. La niña se quedó inmóvil. Luego, como si el alma se le doblara hacia adentro, se arrodilló y recogió la cinta. La sostuvo con ambas manos y la presionó contra su pecho. «Es de mamá», susurró. Nube Silente no necesitaba confirmación. Lo supo desde que llegaron. Aquel lugar había sido un acto de brutalidad, una ejecución silenciosa. No había lápida, no había oración, solo cenizas sobre la tierra. El lenguaje favorito de los hombres con cruces. Borrar todo rastro de lo que no podían controlar. La niña lloró en silencio. Lágrimas limpias, que no necesitaban gritos. Lloró como quien entiende que la muerte es una transformación, pero también una injusticia. Nube Silente, arrodillado junto a ella, colocó el colgante que ella llevaba en el centro del claro, rodeándolo con piedras. ¿Aquí murió ella?, preguntó la niña. El apache asintió. No dijo cómo lo sabía, pero lo sentía en la tierra, en el viento, en la manera en que los pájaros callaban cerca del lugar, en el olor a carbón antiguo. ¿Por qué la mataron? Nube Silente cerró los ojos. Los recuerdos golpearon su mente como un tambor en la distancia. La primera vez que la vio, la forma en que ella, blanca pero valiente, había aprendido a vivir con él, a hablar con los ancianos, a no temer el silencio. Recordó cómo escaparon juntos cuando todo se vino abajo. Cómo ella había sido la última en correr mientras él luchaba contra los invasores. Cómo, entre el fuego, le juró que protegería a su hijo. Pero nunca supo si escapó o murió. Hasta ahora, la niña no necesitó más respuestas. Se agachó sobre el polvo y empezó a enterrar piedritas alrededor del dique, formando un círculo. Luego tomó un trozo de rama y dibujó un símbolo en el suelo, una espiral que terminaba en una estrella. Mamá me enseñó este dibujo. Dice que es el regreso. Nube Silente lo reconoció. Era un símbolo de tránsito, de quienes han partido, pero no se han ido del todo. Un llamado a los espíritus para que guíen desde el otro lado. Su pueblo lo usaba en entierros antiguos, cuando aún eran libres, antes de que la religión ajena les robara hasta los rituales. Él se levantó y comenzó a cantar. Fue un canto bajo, sin palabras, más como un murmullo ancestral que vibraba en el pecho. Era el canto del paso. Uno que no cantaba desde la muerte de su madre. La niña lo escuchó con los ojos cerrados, y en su cara no había miedo, solo calma. Cuando terminó, ambos se quedaron quietos. Solo se oía el viento. Entonces, algo extraordinario sucedió. Una corriente cálida barrió el claro. El polvo se elevó en remolinos suaves, como si el lugar respirara. Y justo sobre las piedras, una mariposa blanca se posó sin miedo. La niña la miró con los ojos muy abiertos. «Ella está aquí», dijo con certeza. Nube Silente lo supo también. Su espíritu no estaba encadenado, no estaba perdido, seguía guiándolos. Antes de marcharse, recogieron el dique, ahora cargado con el peso de la verdad. Ya no era solo un recuerdo, era un relicario viviente, un testigo. Y mientras caminaban de regreso, Nube Silente sintió una determinación que no sentía desde su juventud. Ya no eran solo dos huyendo del peligro. Ahora eran dos caminando hacia la justicia. Y pronto,
Alguien más se sumaría a su causa. La noche descendía con una lentitud insoportable, no por su oscuridad, sino por las sombras que traía consigo. Desde la cima de la colina, Nube Silente observaba el sendero que se perdía entre los arbustos secos. No esperaba visitantes, pero algo en el ambiente le decía que alguien se acercaba, no como amenaza, sino como presagio. La niña dormía, abrazada al dije que ahora llevaba cerca del corazón. Desde la ceremonia en el claro, ya no lloraba. Había entrado en un estado de extraña lucidez. Sus ojos veían más allá. Hablaba poco, pero sus palabras llevaban un peso que ningún adulto podría sostener sin doblarse. El dolor la había transformado, y Nube Silente lo sabía. Los espíritus ya caminaban con ella. Entonces, lo oyó. Un galope suave. No era el estruendo de los hombres con cruces, era uno solo, precavido, casi como si pidiera permiso al pisar la tierra. El apache tensó el arco y esperó desde las sombras. El caballo se detuvo. De la oscuridad surgió una figura joven, alta, de piel clara, con una chaqueta militar descolorida. Pero lo que llamó la atención de Nube Silente no fue su uniforme, sino lo que colgaba de su cuello. Una pequeña bolsa de cuero apache, con símbolos de protección. El joven desmontó y alzó las manos en señal de paz. «No vine a luchar», dijo en voz firme pero serena. «Sé que estás allí. Mi nombre es Elijah Ward. Soy hijo de una mestiza. Mi madre fue apache. Mi padre, un sargento del fuerte». Nube Silente no bajó el arco. No aún. Pero escuchó. «Sé lo que hicieron los hombres con cruces», continuó Elijah. «Vi lo que le hicieron a la mujer. Y no puedo más con el silencio. Ella, antes de morir, me habló. Me entregó esto». Sacó del bolsillo un pequeño trozo de tela. Me pidió que buscara al hombre que no hablaba, al de los ojos como piedra volcánica. Me dijo que encontraría a su hija y que debía ayudarla a vivir. El corazón de Nube Silente se apretó. Reconoció la tela. Era parte del vestido que él mismo había regalado a su esposa antes del parto. Era de color rojo con bordes bordados a mano, con el patrón del halcón del clan. El apache descendió lentamente del risco. No bajó la guardia, pero tampoco mostró violencia. Se colocó frente a Elijah y lo miró de frente. Fue entonces cuando vio lo que no había notado desde arriba. En el brazo derecho del joven, bajo la manga enrollada, había una cicatriz ritual. No era de guerra, era de iniciación apache. Una línea vertical y una cruz doble, marcas que solo los mestizos aceptados por el Consejo de Ancianos llevaban. Elijah extendió la bolsa apache. «Mi madre me entregó esto cuando era niño. Me enseñó a hablar en su lengua. Me crié entre dos mundos, pero nunca encajé en ninguno. Hasta ahora, cuando vi lo que hicieron, supe que tenía que elegir». Nube Silente lo tomó todo como una señal. El tiempo de las soledades estaba terminando. Quizás los ancestros hablaban también a través de los mestizos. Quizás la sangre mezclada no era impureza, sino puente, un hilo entre el ayer y el mañana. Lo condujo a la choza. Allí, la niña se despertó al sentir la presencia del joven. Se puso de pie, con el dije aún colgando de su cuello. «¿Tú quién eres?», preguntó. Elijah la miró con ternura. Bajó una rodilla al suelo y le habló en apache. «Soy alguien que viene a recordarte que tu madre no se rindió y que tú tienes derecho a vivir sin miedo». Ella lo miró en silencio durante varios segundos y luego simplemente dijo: «Entonces puedes quedarte». Nube Silente, aún sin decir palabra, colocó la mano sobre el hombro del joven. «Aceptado». Esa noche el fuego ardió con más fuerza. Elijah compartió lo que sabía. Los hombres con cruces no habían terminado. Tras su derrota, habían jurado vengarse. Se replegaron al norte, cerca del fuerte abandonado, y preparaban un ataque contra cualquiera que protegiera a la niña. Pero lo que no sabían era que ella ya no estaba sola. Ahora, el guerrero mudo, la hija del espíritu y el mestizo del umbral formaban un nuevo círculo de resistencia.
No una tribu, no una milicia, sino algo más profundo. Una familia reconstruida por el dolor y la justicia. Y pronto, sus pasos volverían al campo de batalla. Esta vez, por voluntad propia. El fuerte estaba podrido por dentro. Sus muros de piedra aún resistían los embates del tiempo, pero por dentro, todo estaba infestado. Ratas, polvo y hombres con las almas tan podridas como las vigas carcomidas por las termitas. Había sido abandonado por el ejército años atrás, cuando las guerras con los pueblos nativos ya no eran prioridad. Pero ahora, bajo la sombra de la venganza, se había convertido en guarida. 4 hombres armados custodiaban la entrada, todos con cruces colgando del pecho, como si aquello les diera permiso divino para masacrar sin culpa. Dentro, alrededor de una hoguera apagada, el líder, el mismo que Nube Silente había perdonado semanas atrás, daba órdenes con voz áspera y sedienta de revancha. ¿Creen que ese maldito apache me dejó vivir por compasión? Gruñó mientras golpeaba la mesa con una bota. ¡No! Lo hizo porque piensa que soy débil. Pero le vamos a demostrar lo contrario. Uno de los hombres, de cabello ralo y rostro de serpiente, se acercó con una sonrisa podrida. La gente del pueblo ya habla, señor. Dicen que el indio mudo derrotó a 4 hombres con solo su arco y su rabia. El líder golpeó la mesa con más fuerza. Y por eso debemos aplastarlo. No es solo él, es lo que representa. Si ese indio demuestra que puede resistir, otros lo seguirán. Y ya no seremos los dueños del desierto. Volverán los rituales, las lenguas antiguas, los que caminan descalzos y no se arrodillan ante el crucifijo. La paranoia se le notaba en cada músculo. El fracaso lo había vuelto más salvaje, más irracional. Ya no hablaba como un hombre de orden, hablaba como un fanático con el ego herido. ¿Y la niña?, preguntó otro, más joven. ¿Aún la quiere viva? El líder se detuvo. Su mirada se clavó en el fuego que acababan de encender. El resplandor iluminó su rostro deformado por la furia. Esa niña es la última semilla de la traición, hija de una mujer que me escupió la palabra de no, cuando todos me obedecían. Si permitimos que crezca, algún día querrá venganza. Los hombres asintieron en silencio, pero entre ellos, no todos compartían ese fanatismo. Algunos ya habían empezado a dudar. Aquel apache, el mudo, no era solo un salvaje como les habían enseñado. Tenía honor. Tenía un fuego que no ardía por destrucción, sino por justicia. ¿Y la niña? La niña no era un demonio. Era solo una niña. Pero la voz del miedo seguía siendo más fuerte. Mañana al amanecer iremos por ella, anunció el líder, afilando su cuchillo sobre una piedra negra. Quemaremos su choza. Arrancaremos al mestizo que la protege, y a ese apache maldito lo colgaremos del árbol de los cuervos. Un silencio tenso envolvió el lugar. Solo un hombre, sentado en el rincón, sin cruz en el pecho, se mantuvo en la sombra. Tenía la mirada triste y las manos temblorosas. Se llamaba Caleb. Era el hermano menor de uno de los primeros soldados muertos por Nube Silente. Pero a diferencia de los demás, él no había venido por odio, sino por confusión. Nunca quiso disparar. Nunca entendió la guerra contra los que vivían sin robar, pero el deber lo arrastró. Ahora su mente era un campo de batalla. Y mientras los demás bebían y reían alrededor del fuego, Caleb salió en silencio del fuerte. Su caballo estaba escondido entre matorrales. No volvió a mirar atrás, cabalgó hacia el sur, hacia donde el viento le traía un aroma distinto. No sabía si lo matarían por traidor. Solo sabía una cosa: alguien debía advertir al apache. Al mismo tiempo, en la choza, Nube Silente observaba las llamas de su fogata danzar como espíritus nerviosos. Elijah tallaba una nueva lanza con hueso de ciervo. La niña dormía, pero sus párpados se movían inquietos. Soñaba, y en su sueño vio el fuerte. Vio la cara del hombre de la cruz. Vio el fuego. Despertó agitada.
Van a venir otra vez, pero esta vez no vendrán solos, murmuró con voz temblorosa. Nube Silente se levantó. Las estrellas afuera brillaban, pero algunas parecían más apagadas que otras, como si hasta el cielo presintiera lo que estaba por llegar. La guerra no era por tierra, era por memoria, por futuro. Y se acercaba con pasos de hierro. Elijah tallaba en silencio junto al fuego, pero su mente estaba inquieta. Desde la llegada al refugio, todo en él se había transformado. Sus pensamientos, sus lealtades, incluso su manera de respirar. Algo en la niña, algo en Nube Silente, despertaba una parte ancestral que él nunca supo que tenía. Era como si su sangre mestiza hubiera estado dormida, esperando ese llamado. La niña, por su parte, no había vuelto a dormir desde su pesadilla. Había encendido su propio pequeño fuego con ramas secas y se había sentado frente a él con las piernas cruzadas, en la misma posición en la que su madre le enseñó a orar. «Vi un halcón en el cielo», dijo de pronto. Volaba bajo, sobre la tierra caliente, pero no cazaba, solo giraba. Giraba sobre una serpiente que dormía. Nube Silente giró lentamente la cabeza hacia ella. Sus ojos se clavaron en los suyos. Conocía esa visión. No era una simple imagen de sueño. Era una señal ancestral. La serpiente estaba enroscada, pero cuando el halcón gritó, se convirtió en fuego, añadió ella. Elijah miró a Nube Silente, esperando una explicación. El apache se levantó despacio. Fue hasta el rincón más oscuro de la choza y sacó una pequeña caja de madera envuelta en piel de lobo. Dentro, cuidadosamente guardado, había un pergamino envejecido, hecho de corteza de álamo y pintado con pigmentos naturales. Lo desenrolló frente al fuego. Allí, dibujado con detalle, estaba lo que la niña había visto: un halcón con las alas extendidas sobre un desierto y debajo de él, una serpiente de fuego que despertaba de la arena. «¿Qué es eso?», preguntó Elijah acercándose. Nube Silente señaló el dibujo y, con voz ronca por los años de silencio, habló. «La profecía del halcón y la serpiente». Elijah parpadeó. Era la segunda vez que escuchaba hablar a Nube Silente, pero esta vez su voz no era temblorosa, era firme, profunda, como el eco de una montaña. «Cuenta una leyenda antigua», continuó el apache, «cuando los hombres de hierro roben la lengua del desierto, cuando las mujeres portadoras de vida sean devoradas por el fuego, el espíritu del halcón bajará a proteger al último brote de flor. La serpiente dormida despertará dentro de ella». «¿Dentro de ella?», repitió Elijah, mirando a la niña. Nube Silente asintió lentamente. La serpiente no es maldad, es poder antiguo, guardián de los secretos de la tierra. Si se despierta en rabia, destruye. Pero si despierta en verdad, transforma. La niña los miraba sin miedo, como si supiera desde siempre que su existencia no era común, como si llevar el dije al cuello fuera solo la marca externa de algo mucho más profundo. Ella era la flor, pero también era la serpiente. «Entonces yo, ¿soy parte de esa profecía?», susurró, más como quien confirma que como quien pregunta. «Tú eres la única capaz de unir lo que el odio separó», dijo Elijah. «Hija de dos sangres, nacida del amor, salvada por el fuego, la última flor del desierto». Nube Silente se sentó a su lado. Sacó de su cuello un pequeño saquito de piel. Lo abrió con cuidado, como si revelara un fragmento del alma. Dentro había polvo rojo, polvo de piedra ceremonial que solo se usaba para marcar a los guardianes. Con dedos ceremoniales, manchó la frente de la niña con una línea recta. «Con esto, los espíritus sabrán quién eres», dijo, «y si caes, te levantarán». Elijah lo miraba con respeto. En sus ojos, algo brilló. «Tenemos que prepararnos. Si ellos regresan, esta vez vendrán con rifles, con fuego, con rabia. Pero nosotros tenemos la profecía». Nube Silente asintió. «Y a ella». En ese mismo momento, a millas de allí, Caleb cabalgaba bajo una luna inmensa.
Su caballo ya jadeaba, pero él no se detenía. En su corazón algo se agitaba, una culpa que ardía, una urgencia. Sabía que su hermano no había muerto por justicia, sino por obedecer a hombres que confundieron fe con crueldad. Y ahora quería redimirse. A lo lejos, una silueta lo esperaba junto a un cactus iluminado por la luna. Era una anciana con ropas apaches, cubierta con un manto de cuero. Lo miró y habló sin sorpresa. «Ya te esperaba». ¿Quién es usted?», preguntó, jadeando. «Soy la guardiana de los sueños de tu madre», respondió. «Y tú vienes a advertir que el halcón ya vuela, ¿cierto?». Caleb se estremeció. «¿Cómo lo sabe?», la anciana sonrió. «Porque yo soñé la misma profecía, cuando tú naciste». La historia se estaba cerrando en un círculo perfecto. El pasado, el presente y el destino estaban a punto de encontrarse. Y solo quedaba una cosa por hacer: resistir. El viento cambió esa noche. Ya no era el mismo susurro seco que peinaba las dunas con indiferencia. Ahora soplaba con intención. Como un murmullo colectivo que se filtraba por entre las ramas, entraba por las grietas de la choza y erizaba la piel de quienes lo escuchaban. La niña fue la primera en notarlo. Se despertó en mitad de la noche con los ojos abiertos como platos. El fuego casi extinguido ardía tímido, pero sus brasas vibraban con fuerza inusual, como si respondieran a una música que no venía de este mundo. «Papá», susurró, «hay gente hablando». Nube Silente, que no dormía sino que vigilaba desde una esquina, se acercó. No preguntó cómo sabía que eran voces. Él también las oía, no como palabras claras, sino como lamentos arrastrados por el aire, agudos, antiguos, como si las almas de los que fueron olvidados por la historia finalmente exigieran ser recordadas. Elijah despertó al sentir la presión del aire cambiar. «¿Qué es esto? ¿Viento? ¿Sueño?». Nube Silente negó con la cabeza. Luego caminó fuera de la choza y señaló hacia el este, donde una pequeña colina negra se perfilaba contra el cielo estrellado. La colina de los ecos, un lugar sagrado para su pueblo, donde los chamanes iban a escuchar lo que no podía decirse en voz alta, donde los muertos hablaban a través de la piedra. «Vamos», dijo el apache. Elijah, asombrado de escuchar cada vez más palabras en su voz, no preguntó nada, solo obedeció. Subieron los tres. La niña iba descalza, sin miedo, como si ya supiera que caminaba sobre suelo sagrado. Cuando llegaron a la cima, el silencio se hizo profundo. No porque cesara el viento, sino porque algo más poderoso lo había reemplazado. Las piedras hablaban, no con sonidos, no con gritos. Hablaban con presencias, con memorias, con imágenes que se metían en la mente y apretaban el pecho. Elijah cayó de rodillas. En su mente, vio a su madre siendo rechazada por ambos mundos. Vio sus lágrimas. Vio cómo tejía en soledad, esperando que algún día su hijo entendiera quién era. La niña vio a su madre también, de pie, entre sombras, con los brazos abiertos. No le decía nada, pero su rostro era paz. Y Nube Silente, él se enfrentó a sí mismo. Vio al joven guerrero que una vez fue. Vio el momento en que decidió guardar silencio. Vio a los suyos morir, quemados en iglesias, azotados en escuelas donde les prohibieron hablar apache. Vio a los niños siendo bautizados a la fuerza. Vio la lengua de su abuela arrancada con el látigo del olvido. Y por fin gritó. Un grito agudo, potente, que no nació del dolor ni del miedo, sino del llamado a la verdad. Su voz, por años enterrada, se elevó como un rayo hacia el cielo estrellado. Era una mezcla de palabras antiguas, invocaciones perdidas y sonidos que los libros nunca podrán capturar. Elijah y la niña lo escucharon con lágrimas en los ojos, porque ese grito no era solo de Nube Silente, era de todos los que no fueron escuchados. Era de las madres quemadas por proteger a sus hijos, de los ancianos que murieron sin transmitir su lengua, de los niños que soñaban en apache, pero tenían que rezar en latín.
Era la voz colectiva de un pueblo que nunca murió. Solo fue silenciado. Cuando la voz cesó, el aire quedó quieto. Las estrellas parecían más brillantes, las piedras más cálidas. Algo había cambiado. El pasado ya no era solo una herida, era una memoria viva. Elijah habló primero. Debemos contar esto, hacer que otros escuchen. Nube Silente lo miró con solemnidad. No con palabras, dijo, con actos. La niña se levantó, tomó un puñado de tierra y lo dejó caer entre sus dedos. Hay que sanar lo que enterraron, dijo con una calma que parecía prestada por los siglos. Y entonces, como si una respuesta llegara desde el horizonte, un galope se oyó en la distancia. Uno solo. Caleb. Venía cubierto de polvo, con la boca seca y el corazón reventándole en el pecho. «¡Van hacia ustedes!», gritó al llegar. «Al amanecer. Están preparando un ataque. Quemarán todo». Elijah corrió hacia él. Lo sostuvo del brazo. «¿Por qué viniste?», Caleb jadeó, con la mirada llena de arrepentimiento. «Porque mi alma no aguanta otra injusticia». Nube Silente lo miró largo. Luego extendió la mano, no como quien perdona, sino como quien acepta que el círculo no se cierra con odio, sino con verdad. Y así, sobre la colina de los ecos, nació un nuevo plan, uno que no se escribiría en papel, sino en la tierra y el corazón, porque había llegado la hora de hacer hablar al silencio con fuego sagrado. El amanecer no fue dorado, fue rojo. El sol emergió con violencia sobre el horizonte, como si presintiera la sangre que estaba a punto de derramarse. Los cactus se alzaban como centinelas. Los cuervos volaban en círculos, impacientes. Y el silencio, ese silencio denso del desierto, fue roto por un sonido que no pertenecía a la naturaleza. El tambor de los cascos, el chirrido de las armas, las órdenes en voz baja de los hombres con cruces. Se acercaban. Elijah, Caleb, la niña y Nube Silente estaban listos, no con un ejército ni con fusiles modernos. Estaban listos con el conocimiento de la tierra, con trampas tejidas en la noche, con senderos ocultos, con una sabiduría que los invasores jamás entenderían. La niña se había pintado la frente con tierra roja y se colocó un manto hecho con ramas de mezquite. Era casi invisible entre los arbustos. Elijah la miró con una mezcla de respeto y miedo. Ya no parecía una niña, parecía una parte del desierto mismo. «¿Estás segura de lo que vas a hacer?», le preguntó en voz baja. Ella asintió. «Si me encuentran, correrán hacia mí y caerán en la trampa. Solo necesito que los árboles me escuchen». Elijah no entendió al principio, pero Nube Silente sí. Él también se había pintado el pecho con símbolos antiguos. Su lanza descansaba sobre su hombro. Ya no era el apache mudo. Ahora era el guerrero que había vuelto a hablar con su alma. ¿Y los árboles? Sí escuchaban. El primer grupo de enemigos llegó al claro donde antes había estado la choza. No quedaba nada, solo cenizas frías y ramas cuidadosamente dispersas en círculo. El líder descendió de su caballo y se agachó. Escupió al suelo. «¡Cobardes! ¡Huyeron!», dijo. Pero entonces, el sonido de una flauta se filtró entre los arbustos. Era tenue, suave, casi inocente, como el canto de un niño o el lamento de un espíritu. «¿Qué es eso?», preguntó uno de los soldados, tensando el rifle. «¡Silencio!», ordenó el líder. El sonido provenía de lo profundo de los árboles, y fue entonces que los árboles gritaron, no con voz, sino con acción. Las ramas se sacudieron sin viento, las raíces crujieron como huesos, las aves huyeron en estampida, y del suelo, trampas levantadas con la precisión de siglos, atraparon a los primeros jinetes, caballos que caían, hombres que gritaban, ramas que se convertían en lanzas ocultas, fosas cubiertas de hojas que devoraban botas con pólvora. Y entre todo eso, la niña, corriendo. Su manto la hacía parte del entorno,
No podían apuntarle, no podían atraparla. Cada vez que la tenían a la vista, otra trampa se activaba. Una serpiente salía del matorral. Una piedra se soltaba de una ladera. Era como si la tierra misma protegiera a su hija. Nube Silente apareció desde el flanco izquierdo, silencioso como el viento, pero letal. Su lanza cruzó el aire y derribó al primero sin que nadie lo viera. Elijah, con un arco improvisado, golpeó a otro. Caleb, aún temblando, usó el cuchillo que le habían dado para cortar las riendas de un caballo y provocar caos entre las filas enemigas. El líder gritaba, pero ya no tenía control. ¡Son demonios! No luchamos contra hombres, luchamos contra el desierto. Y tenía razón, porque aquel día, la tierra no era solo escenario, era aliada, era madre, era tumba para los que venían con odio. Uno de los soldados escapó hacia el norte, herido, pero vivo. El sol lo golpeaba como castigo. Corrió durante horas, hasta que cayó al pie de un árbol retorcido. Intentó respirar. No pudo. Una figura se le acercó. Era la anciana que Caleb había conocido. Llevaba una vara con símbolos grabados. ¿Tú los perseguiste?, preguntó con una voz que parecía venir de más allá del tiempo. El hombre apenas asintió. Entonces la tierra te rechaza. Y al tocar el suelo con su vara, el árbol crujió. Y sin que nadie lo tocara, las raíces se abrieron y lo devoraron. Cuando el polvo se asentó y los últimos cascos huyeron en dirección contraria, el claro quedó en calma. La niña se sentó en medio del círculo de ramas. Nube Silente la abrazó por detrás, en silencio. Ella miró al cielo. Los árboles nos escucharon, papá. Él asintió. No hacía falta decir nada más, pero en su mirada se leía algo nuevo. Faltaba alguien. La lucha había terminado, pero no la historia, porque alguien aún los buscaba desde la sombra, y muy pronto llegaría. El cielo, tras la batalla, estaba más claro. No había nubes, no había viento, solo una extraña calma que parecía demasiado perfecta, como si el mundo contuviera el aliento antes de revelar su último secreto. Esa noche, la niña soñó. Soñó con una cueva en lo profundo de la montaña, iluminada solo por el reflejo de un cristal azul incrustado en las paredes. Soñó con una fogata que no ardía con fuego, sino con luz blanca, y frente a ella, un hombre cubierto con piel de lobo. Su rostro era tan viejo como la roca, pero sus ojos, tan jóvenes como la lluvia recién caída. Le tendía la mano y le decía: «Tú ya sabes quién soy». Despertó con la respiración entrecortada. Nube Silente la abrazó, pero ella no tenía miedo. «Tenemos que ir al cañón donde los lobos beben», dijo con una seguridad que helaba. «¿Por qué?», preguntó Elijah, alarmado. «Porque el que falta nos espera allí». El viaje al cañón tomó mediodía. Atravesaron zonas desiertas, cráteres de piedra caliza y campos donde solo el polvo vivía. Pero al llegar, todo cambió. El cañón era distinto, silencioso como un templo, con laderas altas que formaban un eco sagrado. Y al fondo, una pequeña cascada invisible desde el exterior, caía sobre una charca clara. Y allí, esperándolos, él, el hombre de la piel de lobo, sentado sobre una piedra, con el torso desnudo y cubierto de cicatrices. En su cuello, colgaba un colmillo de puma y una trenza de pelo blanco. Tenía los ojos más intensos que ninguno de ellos había visto jamás. Ni loco, ni sabio. Algo intermedio, algo ancestral. «Has llegado, hija de 2 lunas», dijo sin levantarse. «Y tú, hermano del silencio, has cumplido tu promesa». Nube Silente caminó hacia él con paso firme. Ambos se observaron sin hablar durante varios segundos. No necesitaban palabras, se conocían. Eran hermanos de sangre, criados por la misma abuela, separados por la guerra. «Yo la protegí hasta donde pude», dijo el hombre de la piel de lobo, mirando a la niña. «A tu madre.
Cuando tú naciste, yo ya había perdido mi nombre. Me hice espíritu. Ella te escondió en un canasto de mimbre. Me pidió que te llevara lejos, pero los soldados llegaron antes. Nube Silente apretó los puños. Los recuerdos cobraban forma. Yo te vi en la colina, dijo la niña. En mis sueños. Tú hablabas con el viento. El hombre asintió. Porque yo ya no hablo con lengua de humanos, solo con el lenguaje del mundo. Por eso he vivido en silencio, con los lobos. Ellos me dieron un nuevo nombre, Uma, que significa el que no muere. ¿Y por qué vuelves ahora?, preguntó Elijah desconfiado. Uma lo miró y sonrió levemente. Porque el fuego ha despertado, y esta niña no solo es la hija de los que amaron en silencio, es la chispa que los ancestros esperaron por generaciones. La niña se acercó, sin miedo. Uma sacó de su bolsa un collar hecho con huesos de ratón, plumas de halcón y una piedra azul. Lo colocó en su cuello y dijo: «Ya no eres solo flor, ahora eres también relámpago». Nube Silente sintió una punzada en el corazón. Ver a su hija siendo reconocida por el guardián de los espíritus era como verla ascender. Ya no era su niña, era de todos, era del desierto, del cielo, de los que no fueron escuchados. «Vendrán más», dijo Uma con gravedad. «El líder que escapó ha pedido refuerzos. Vendrán con pólvora, con fuego y con pastores falsos. Quieren borrar la historia, por última vez». Caleb, que había permanecido en silencio, se adelantó. «Entonces debemos adelantarnos. No podemos esperar a que nos casen». Uma lo miró y dijo: «Tú llevas la culpa, pero también la llave. Conoces sus rutas, sus planes. Tú serás el guía del último círculo». «¿Último círculo?», preguntó Elijah. «La última defensa», respondió Nube Silente. «El punto donde no se pide permiso, donde la tierra, el viento y el hombre se convierten en lo mismo». Uma asintió. «Esta niña será el corazón, tú, el fuego, Elijah, el puente, Caleb, la grieta, yo, el eco, y tú, hermano, la lanza». Todos lo entendieron. Ya no era solo una guerra por sobrevivir, era un acto de redención, de restauración. Y aquella noche, en el cañón donde los lobos